Hola, ¿qué tal amigos de Entre Libros Mate y Café? Es un gusto volver a estar una semana más con ustedes y hoy tenemos un tema importante. Vamos a hablar de temas de leyes, de migración y para ello tenemos un invitado que nos va a platicar sobre todo acerca de lo que está sucediendo en el estado de Alabama, qué es lo que están haciendo, qué es lo que va a pasar, en fin. No se vayan, quédense con nosotros porque el tema es muy, muy interesante. Comenzamos. Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café con Laura y Javier Estrada. Entre Libros, Mate y Café advierte que las opiniones vertidas en este podcast son de ávidos lectores a quienes les encanta opinar de lo que leen, porque la vida entre libros tiene más vidas. Hola, ¿qué tal? Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, gracias. Pues aquí con mucho gusto, dominguito de descanso, pero a gusto siempre para hacer este tipo de cosas que tanto nos encantan, ¿no? Y sobre todo que hoy es un tema bastante interesante. Así es, tenemos un tema que al menos en México no se habla mucho, desde luego, ahí estamos en tiempos electorales, nuestra atención está en otros temas, en el temas de seguridad, de violencia, de política, de elecciones, pero en el resto del mundo están sucediendo cosas muy importantes también para nuestros connacionales y toda la gente que llega al país vecino que es Estados Unidos. Y para hablarnos de lo que está sucediendo en aquel país, hoy tenemos como invitado a Isaac Guaso. Isaac, ¿cómo te encuentras? Preséntate con la gente que aún no te conoce, aunque ya has participado con nosotros. Hola, me encuentro muy bien, gracias por la invitación, gracias por el espacio pues mi nombre es Isaac Guaso y vivo en la ciudad de Birmingham, en el estado de Alabama. Muy bien, Isaac. Muchas gracias también a ti por la invitación, por darte el espacio para hablarnos de este tema. Me gustaría comenzar porque nos hablaras primero que nada acerca de la organización a la que perteneces, cuál es la labor y Ujú. sobre todo qué es lo que está pasando allá en Alabama. Claro que sí. Mira, yo trabajo para una organización que se llama the Alabama Coalition for Immigrant Justice o ACIJ, o en español sería la Coalición por la Justicia de los Inmigrantes, que es una organización que se funda en el año 2005. Sin embargo, no tiene mucha presencia todavía, no hay mucha consolidación hasta el año 2011, que es cuando se presenta una ley que se llamó la ley HB 56. Y esta fue una ley completamente antimigrante y que además permitía señalar o poner los esfuerzos en las personas que incluso dieran un RAI, que dieran un aventón a las personas indocumentadas. Estas personas estaban cometiendo un crimen, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, en el año 2011, esta ley comienza a amenazar la vida de muchos inmigrantes, y lo que esto genera es que, pues de entrada, la gente no estaba organizada para ese entonces. eh, no había organizaciones específicas o el conocimiento, la organización o estrategias para que la gente tuviera información sobre sus derechos o supiera qué hacer en caso de que ICE fuera a sus puertas a secuestrarles, lo que fuera, ¿no? Em, entonces, hubo grandes movilizaciones. Al final, mucha gente se fue del estado de Alabama. Se hablan de 14 billones de dólares en pérdidas. El estado de Alabama es un estado que depende de dos industrias muy grandes. La primera es la construcción, y la segunda tiene que ver con comida. Todas las plantas de procesadoras de pollo, muchas están aquí en Alabama. Entonces estábamos hablando de pollos que se estaban echando a perder porque no había quien fuera a procesarlos, a trabajar a las plantas. En los campos, los tomates se estaban echando a perder porque pues no había agricultores, ¿verdad? No había campesinos que estuvieran yendo allá a los campos a trabajar. Entonces estamos hablando de pérdidas de alrededor de 14 billones de dólares tan solo para el estado Wow. de Alabama, ¿no? Entonces esto es un poquito, ¿no? Lo que este tipo de leyes
genera, no solo es una cuestión electoral, no solo es una cuestión de xenofobia, de racismo, sino que también trae afectaciones bien tremendas en términos económicos, que no debería ser el foco, ¿verdad? Sabemos que el solo hecho de ser humanos ya debería ser suficiente para que nuestras vidas sean lo suficientemente dignas. Pero bueno, pues a quienes generan las leyes solo les interesan los números y el capital, el dinero. Entonces, cuando empezamos a hablar de las pérdidas millonarias que esto genera, tener un estado sin inmigrantes, pues son pérdidas billonarias. Así es. Bueno, y en este contexto, Isaac, que bien dices, la cuestión económica es de mucho peso y debiéramos pensar que la situación debería ser al revés, ¿no? Que se debería considerar o reconsiderar el valor que tiene el trabajo de un inmigrante. ¿Por qué consideras tú que entonces se está yendo hacia un sentido contrario? Eh, pues mira, son diversas causas. Hay mucho descontento recordemos que en los Estados Unidos hay dos partidos políticos que son quienes, hay más, ¿verdad? Pero quienes realmente mantienen el verdadero poder son dos partidos. A mi forma de verlo, son dos partidos y una misma ideología política, lo cual, digo, podemos recordar incluso en el periodo de Obama, cuando Obama era presidente, fue uno de los periodos en los que se rompieron récords de deportaciones, por ejemplo, ¿no? Ujú, Pese a ujú. que era un gobierno demócrata, mucho más de izquierda, si se le quiere pensar así, que de izquierda es poco, ¿no? Pero eh, de hecho era Joe Biden el vicepresidente en aquel tiempo y pues el récord de deportaciones se rompió. Entonces, ahora que Joe Biden se encuentra en el poder, pues también parte de la retórica que se maneja por parte de los partidos opositores, pues es señalar las cosas que ha hecho mal el partido previo, ¿verdad? Entonces, quienes han estado en el poder. Y justamente también el asunto de la migración se les ha salido un poco de las manos. Por diferentes causas, ¿verdad? Usted y yo sabemos que la migración, además de ser un fenómeno que es propio de la naturaleza humana, también responde a cuestiones económicas, de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, todos los países en Latinoamérica, Centroamérica, México mismo, pues atraviesan situaciones bien complejas, donde no hay recursos o los recursos que hay, o si sí hay recursos, se que están quedando en unas muy pocas manos. Entonces, esto genera que no haya redistribución de la riqueza y la gente pues tenga que migrar para buscar una mejor vida para sus familias, ¿cierto? Entonces, está un poco salido de control la situación y el Partido Republicano generalmente, o algo, y no solo republicano, pero las personas más conservadoras, pues buscan a través de leyes tratar de controlar la situación, de contener un poco lo que ellos consideran que ha sido un fallo dentro del gobierno federal de los Estados Unidos. Ujú. Eh, Además que hay pues toda una narrativa dentro de los Estados Unidos que podemos ver en películas, en sus libros, en sus canciones, en sus obras de teatro por una supuesta supremacía, ¿verdad? Y entonces todo aquello que es externo a lo norteamericano, pues representa una amenaza. Hay mucho este sentimiento todavía post Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que es esta paranoia, este miedo colectivo por aquellos que llegan y tratan de robar o el gran estilo de vida, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver por ahí. eh, y esta no es la única ley que están pasando en este momento. Son básicamente tres leyes que se están eh, copiando entre ellas. Una es en el estado de Tennessee, que ahí ya es una ley. El estado de Georgia, que todavía está pendiente, ya ha pasado las dos cámaras, digamos, lo que vendría siendo los diputados, los senadores, y está esperando a que el gobernador la firme. Y aquí en el estado de Alabama, pues hemos logrado ahí, por mucha organización, mucho esfuerzo colectivo, pues frenar la primera instancia. Todavía no pasa a los senadores y pues por consecuente no ha pasado al gobernador. Pero Así es. sí. Javier, Javier y las personas que nos están escuchando, ciertamente aquí es un espacio en el que principalmente hablamos
de literatura, de cultura, pero también creemos, Javier, estamos convencidos que todos estos movimientos sociales, todos estos movimientos políticos, culturales, afectan todas las áreas de nuestra vida, todas las áreas de la vida del ser humano, y también, por ejemplo, en algún momento se pierde de vista lo que enriquece la cultura de cada país, las nuevas personas que llegan a un país, que traen sus propias tradiciones, que traen su propia cultura. Lo hemos visto, por ejemplo, cuando hemos hablado de literatura chicana, y hoy en estos tiempos estamos viendo estos movimientos mundiales, porque además son mundiales. Aquí mismo en México también estamos teniendo una llegada de muchos migrantes que además están quedando en el país porque ya no pueden pasar, ya no pueden dar el brinco a Estados Unidos, y estas leyes obviamente también lo van a complicar más. Y creo, Javier, que también para nosotros, para Entre Libros, Mate y Café, es importante hablar de estos temas. Sí, definitivamente, digo, me parece entendible que algunos gobiernos, y en especial gobiernos como el de los Estados Unidos, que como bien decía Isaac, pues esa supremacía, ¿no? Pero hoy por hoy se ha agudizado cada vez más, sobre todo veo muy lamentable el caso de Venezuela, Bolivia, qué está pasando con los países en Asia, este poderío ahora de los chinos, que a lo mejor es la versión asiática de los Estados Unidos, pero es una historia que ha ocurrido siempre, ¿no? Pues digo, nos acordaremos que la expulsión de los judíos de Egipto, etcétera, etcétera, pero este es el devenir de los pueblos. Finalmente, el ser humano, que con toda la dignidad busca mejores condiciones de vida para él y para los suyos, y me parece tan lamentable que la fuerza laboral tan grande y tan poderosa y tan generadora de riqueza como es en los Estados Unidos por los migrantes, en este caso migrantes latinos, y hoy por hoy que empiezan a llegar por todos lados. Yo creo que va a llegar un punto en que se tendrá que dosificar esta entrada. Digo, lo vemos muy claro qué pasa con Europa, ¿no? Alemania, Francia, empiezan cada vez más a aceptar turcos, gente de Camerún, de Angola, chinos, japoneses, de todos lados está llegando. ¿Por qué? Porque me parece que consideran que es una fuerza o un mal necesario, si lo queremos ver así, pero finalmente bienvenido sea aquel que contribuye al crecimiento, porque me parece que la gente, y que en condiciones a veces bien paupérrimas y bien deplorables, trata de ganarse el sustento. O sea, habrá mucha gente que incurre en delincuencia y demás, pero creo que son más aquellos que quieren ganarse $1, un centavo, porque saben que con eso pueden ayudarse ellos, ayudar a sus familias. Las remesas en México son importantísimas. Bueno, ahí Javier, en esa parte de si un mal necesario, yo me lo replantearía esa, porque creo que más bien aquí mi pregunta sería, o mi idea sería replantearnos esta cuestión de las fronteras, esta cuestión de los contextos económicos, políticos que cercan y que delimitan espacios, cuando al fin y al cabo creo que todos somos seres humanos y Sí, que sí, tenemos una Yeah. misma dignidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, Isaac, también a mí me gustaría hacerte esta pregunta. ¿Cómo ves si es necesario replantearse esta parte de las delimitaciones políticas, geográficas y sociales? Es una pregunta bien interesante porque, mira, vamos a pensarlo desde la lógica y las reglas del juego establecido. Pensemos en el caso de la migración de los mexicanos que vienen a Estados Unidos buscando un mejor futuro. Bueno, en el año 1994 se da firma al primer Tratado Libre de Comercio de América del Norte entre Canadá, Estados Unidos y México. Y es una lógica pues que busca el intercambio de productos entre los tres países, ¿verdad? Entonces es un acuerdo que permite que haya flujo de capital y que la gente, la lógica dentro del capitalismo,
pues pueda tener la capacidad incluso de poder exportar sus productos a otros países, venderlos, generar riqueza, generar empleos, etcétera, etcétera, etcétera. Es cuando, por ejemplo, empiezan a llegar las armadoras también, mucho más las empresas de Estados Unidos, las armadoras de coches, que bueno, Ford ya estaba creo que desde antes, ¿no? Pero llegan más. Este tema es un tema muy, muy importante y esta cuestión de las fronteras, el movimiento del ser humano por todo este planeta, sin duda trae no solo un trasfondo económico, social, político, sino que hasta nos podemos, empezando por plantear cuestiones filosóficas, ¿no? Del movimiento del ser humano, de la necesidad de migrar, de la necesidad de volver a construir a donde se llega y todas las limitantes con las que se pueden encontrar. A mí me gustaría, Isaac, que nos hablaras un poco acerca de esta ley, que es la ley HB 376. Platícanos qué dice esta ley, de dónde surge esta ley y qué es lo que se pretende lograr con ella. Sí, bueno, esta ley tiene su origen en el estado de Georgia, que es... en el estado de Georgia hubo un suceso que es bastante lamentable. Un muchacho venezolano tenía su pareja, una chica que se llamaba Laken Riley. De hecho, generalmente el nombre de estas tres leyes, tanto la de Alabama como Tennessee y Georgia, llevan el nombre de esta muchacha porque, pues vaya, este joven, por un asunto de violencia, la golpeó y la mató a golpes. Entonces, más allá de estar hablando de temas de cómo, por ejemplo, el patriarcado, pues, mata gente, o cómo la violencia, pues sí, la violencia contra las mujeres no es una cosa sobre la cual se está poniendo atención, pues la agenda de las personas conservadoras en el poder, pues, se centró en temas de migración, también como una forma de atacar al gobierno federal, ¿no? Entonces, de ahí viene el origen de estas leyes. En Alabama, pues se copia y pega básicamente la ley que se propone en estados como Tennessee y Georgia. Y básicamente lo que busca es permitir que las autoridades locales dentro del estado puedan realizar arrestos a personas de las que se sospeche que sean indocumentadas. Ahora dirá usted, ¿cómo se sospecha eso? ¿Cómo? O sea, ¿es algo que se ve en la cara? Bueno, pues tiene que ver con un asunto de completa discriminación, porque se genera un perfil, ¿verdad? En base al color de la piel, en base a cómo se ve una persona, y pues esto tiene un nombre ya y se llama racismo, ¿no? Entonces, por puro asunto de constitución, no es una ley que podría pasar. Sin embargo, si, por ejemplo, llegase alguien como Donald Trump en estas elecciones al poder, podrían remover y modificar algunas cosas dentro de la ley federal para que las autoridades locales pudieran poner en implementación este tipo de leyes, ¿no? Que hacen perfiles de la gente nada más por el color de su piel y por cómo se ven. Además, esta ley, pues lo que está buscando es pues sí, a las personas que también se encuentran detenidas en algún centro que cometieron algún delito, que están en prisión, que están privadas de su libertad, se tiene que hacer un chequeo de si tienen documentos para permanecer en este país o no, y en caso de que no, se tendrán que ser trasladados a un centro de detención del Departamento de Estado, de Seguridad de Estado, y ser deportados en algún momento, ¿verdad? Entonces es una ley que está dejando al criterio de las policías la implementación de la misma, y en el caso de que haya policías que se nieguen a hacerlo, lo que dice la ley es que a la tercera se les va a hacer multas, y a la tercera incurrencia va a contar como un delito grave, como un felony, se llama en inglés, es que es un delito grave. Entonces, por supuesto que esto obliga a que los policías pues tengan que cumplir la ley. Ahora, para esto no es una ley que solo genera incomodidades para la comunidad inmigrante, ¿verdad? Porque también es para las mismas policías, porque esto genera gastos. Las policías requieren entrenamiento especial, requieren un incremento en sus presupuestos.
El asunto es que no hay quien les vaya a dar un incremento en el presupuesto. Entonces lo van a tener que pagar de sus propios, pues sí, lo que ellos ya tienen. Y si de por sí no es como que sobra el presupuesto, ahora pues tienen que gastar más y recibir lo mismo. Entonces, de hecho, esta última vez que tuvimos una audiencia esta semana, la ley no ha pasado todavía porque los sheriffs de los condados están muy dudosos respecto a esta ley porque pues no hay presupuestos, ¿verdad? Eso es muy, muy complicado en todos los sentidos, no solamente la parte discriminatoria, sino estamos hablando ya de la implementación de la ley, porque una vez que, sí, bueno, si esta ley es aprobada, se tendría que hablar de la implementación y ya estamos viendo de entrada con lo que nos dices las dificultades que va a ocasionar la implementación de esta ley. ¿Qué es lo que se podría hacer para contrarrestar este tipo de leyes? Pues lo primero que se tiene, para responder un poquito a eso, voy a mencionar cómo funciona un poquito el proceso de las leyes en este país para que se conviertan en leyes. Entonces hay una Cámara de Representantes, los representantes son electos por el pueblo, cada 4 años hay elecciones y votamos por esos representantes, ¿verdad? Entonces estos representantes analizan las leyes que ya existen, ven las necesidades que existen o las que no, ¿verdad? O se las inventan y generan propuestas de leyes. Si mal no recuerdo, o sea, cada año entran cientos de leyes. Entonces es muy difícil que todos los representantes revisen todas las leyes, ¿no? Estamos hablando, creo que el año pasado tan solo fueron como 800 leyes que querían pasar. Entonces se generan comités. Y estos comités analizan y aprueban las propuestas. Entonces, en este caso, esta primera ley tiene un sponsor, un patrocinador, que es la persona que la está proponiendo. Se presenta al comité y el comité delibera para saber si sí o si no. En caso de que sí, esta propuesta de ley pasa a los senadores, que hacen otro comité para que se analice y luego pase al pleno. Ahí se vota y una vez que se votó, ya se aprobó, el gobernador tiene que, o en este caso en Alabama, gobernadora, tiene que firmar esa ley para que entre en vigor. Entonces son las etapas, ¿verdad? Entonces, ¿qué son las cosas que podemos hacer cuando estas cosas pasan? Y que aplica para México, ¿eh? Por eso es muy importante que también estemos muy al pendiente de las gentes por las que votamos y las cosas que están proponiendo. Lo primero que se puede hacer es que la gente pueda hablar a sus representantes. Puede estar, es una cuestión de estar asediando con llamadas a sus representantes. Hay una casa de los que la hemos ya renombrado como la Casa del Pueblo, ¿verdad? Porque pues, los salarios de esos señores los pagamos nosotros con nuestros impuestos, porque aunque usted no tenga documentos en este país, sí paga impuestos, ¿verdad? Entonces, usted tiene una voz también ahí en esa cámara y lo que se tiene que hacer es generar presión a estos representantes para evitar que voten para estas leyes y al mismo tiempo pues trabajar con algunas otras organizaciones y especialistas en las leyes que encuentren estos vacíos que generan irregularidades o que sean propiamente incluso inconstitucionales, ¿verdad? Porque pues como lo sabemos, las leyes locales no pueden ir por encima de la constitución de este país. Igual que pasa lo mismo en México, por ejemplo, las leyes de Jalisco no pueden ir en contra de las leyes de la constitución de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, en lugares como ACIJ, el ASIG, donde trabajo yo, lo que hacemos es colaborar con estas instancias que tienen especialistas en leyes. Digo, nosotros no lo somos, ¿verdad? Pero ahora sí que nos toca aprender un montón, pero no somos especialistas en las leyes, para ver cuáles son los huecos y ver cuáles son los espacios en los cuales podemos empezar a generar un espacio de abogacía, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, pues también toca hacer como trabajo de movilización a la gente. Fíjate que en este caso fue muy importante que la sala donde se genera la primera audiencia se llenó con gente indocumentada, ¿no? Bueno, no necesariamente indocumentada, gente inmigrante, con inmigrantes
Entonces, el solo hecho de ver todo el espacio repleto de gente que se está movilizando y que le importa estas cosas, dice mucho. Y la gente, al final, los representantes la piensan dos veces, porque al final, pues son la gente que están representando, ¿verdad? Y más adelante, pues podrán mucha gente de ellos no tener documentos, pero ¿qué crees? Que sus hijos ya están a punto de entrar en edad para poder votar. Aparte Entonces, son hombres. hay que tener cuidado porque pues además los porcentajes de personas latinas en este país, o no son latinas, inmigrantes en general, pues son tremendos, o sea, son altísimos. Esta es una nación de inmigrantes. No Ahí hay tal tocas, cosa como una nación de los Estados Unidos de Gringoamérica. Es una nación de inmigrantes. ujú. Eso es lo que es. Ahí tocas un tema muy sensible, Isaac, porque estamos hablando de que estos inmigrantes ya hay segundas, terceras generaciones o hasta más. Y entonces estamos hablando de que leyes como estas también incentivan la desintegración familiar, porque ¿qué va a pasar con los que ya son nacidos allá, que ya a lo mejor, o que ya han regularizado su estancia allá? Y los que no, y entonces, si ya de por sí un movimiento migrante separa familias de origen, eh, todavía se va a sumar el que estando ahí y habiendo formado nuevas familias también se tengan que desintegrar, y esto además por parte del Estado al que están contribuyendo con su trabajo. Es un tema Sí, muy delicado. sí, exactamente. El tema de la desintegración de familias es algo que preocupa bastante, porque imagínate que tú llegaste a vivir a este país hace 15 años y tus hijos nacieron aquí, por lo tanto son ciudadanos norteamericanos, y de pronto una ley como esta pasa, te encuentra un policía comprando, o alguien te chocó el coche, tú ibas manejando muy tranquila, respetando los límites de velocidad, respetando todo, alguien te chocó. Y el policía, aquí en este país, cuando tú chocas, es rapidísimo, ¿no? Llamas a la policía, llega el policía, toma los datos, te pide tu licencia, registro, etcétera, etcétera. Pero pues si no lo tienes, o sea, si no lo tienes, alguien te chocó, no fue tu culpa, alguien te chocó y pues ya valiste chetos, ¿no? Te van a llevar a un centro de detención y muy posiblemente te van a deportar. ¿Y tus hijos, quién los atiende? ¿Tus hijos con quiénes se quedan? Sí, sí, sí. Hay gente en este país que ha venido desde niño, o sea, se los trajeron sus papás a los 4 años y no tienen documentos, por supuesto. Imagínate que tú, que ya tienes, ¿qué te gusta? 30 años, llevas 26 años viviendo aquí, te van a mandar a un país que no conoces, del que no Claro. tienes ni la más remota idea, porque no has vivido ahí, o sea, viviste los primeros 5 años de tu vida. O sea, ¿qué vas a recordar? ¿Quién conoces? ¿Qué sabes hacer ahí? Nada. Alabama, en este caso, pues es tu hogar, es tu tierra, ¿verdad? Entonces, es un tema de desintegración de familias bien fuerte, es un tema de desintegración de comunidades, em, y que si bien, pues hay muchos casos donde hay crimen, como lo que pasó con este muchacho venezolano, el crimen no es exclusivo de un grupo étnico, ¿verdad? O de una nacionalidad. Por Dios, los índices de gente, de crímenes cometidos por gente blanca en este país son mucho más grandes que los cometidos por latinos, ¿verdad? Es más, yo te puedo decir que incluso la mayor cantidad de infracciones, pues hay muy poco porcentaje latino, porque pues son los que más se cuidan, los que mejor manejamos, ¿no? Claro. Porque no queremos que nos pare la policía. Sí, claro. Entonces, pues son los quienes también en muchas ocasiones nos vamos con más cuidado, ¿no? Entonces, pues sí, es un tema bien complejo, que necesita mucho análisis y que necesita también cambiar las narrativas, ¿no? Porque también hay que transformar ahí la situación, ¿no? Porque siempre que hablamos de inmigración o tiende a ser muy paternalista, Ujú. o muy lastimero el asunto, ¿no? Como de tener lástima por los inmigrantes, como, ay, pobrecitos, hay que llevarles cobijas porque pobre gente, los haitianos, ¿no? Ahora que hay tanto haitiano ahí en la Ciudad de México, por ejemplo. Em, pero pues o sea, no todas las historias son así, ¿no? ¿Cuántas historias de migración de gente blanca no existen y son héroes, ¿no? Ujú.
¿cierto? ¿No? Ahí está, o sea, cómo se lee, por ejemplo, quienes han leído o hemos leído la Ilíada y la Odisea, cómo se lee el viaje migratorio de Ulises, por ejemplo? Sí, claro. Es un héroe, ¿no? Sí, sí, y Ujú. fíjate curioso, hoy por hoy, digo, aquellos conflictos del Golfo Pérsico y ves soldados latinos, asiáticos, o sea, ahí no, ahí se aplica, ¿no? O sea, ¿qué es? Digo, sinónimo de decir una tontería, pones la carne menos dolorosa o menos valiosa al Sí, frente, ¿o cómo es? No hay congruencia. sí. Ahora, a mí me das ya gracia escuchar, por ejemplo, los migrantes norteamericanos, ¿no? La gente que ya se jubiló y se fue, por ejemplo, a México a vivir. Este, no se llaman a sí mismos inmigrantes, se llaman a sí mismos expats, ¿no? Eh, que me parece bien curioso que no se asuman como personas que han migrado, sino como expats, ellos son una categoría diferente, eh, porque sí, porque lo merecen y porque pues hay una cierta supremacía detrás de ello. Entonces, la migración es que eso es, ¿no? Al final debemos de tener la capacidad de cruzar las fronteras como individuos, así como pues recordar que al final de cuentas pues este continente se fue poblando así, gente cruzó por el estrecho de Bering buscando cierta eh, bienestar para su gente y cruzaron selvas, cruzaron montañas, cruzaron los Como desiertos de Patagonia. México, cruzaron las montañas, las Amazonas, hasta llegar a la Tierra del Fuego, ¿no? Claro. Y todo por trabajo, porque al final no nada más es que uno migre porque ay, me cayó mal la vecina, me voy a ir a cruzar un Ujú. estrecho de Bering, ¿no? No, pues estamos buscando trabajo y estamos buscando otras cosas, ¿no? Entonces, sí hay que cambiar esa narrativa, sí hay que cambiar ese mindset que tenemos respecto a la migración, porque pues al final nuestras culturas de eso están hechas. La cultura azteca es una cultura migrante Migrante, Claro, así es, que viene así de es. Aztlán, desde los Estados Unidos, ¿no? Bueno, lo así que hoy es. es Estados Unidos. Hay un proceso migratorio y es la cultura fundacional del mito. Ahora lo que tanto le gusta a la 4T, ¿no? Este, Sí, eh, Pero finalmente, digo, todos somos migrantes del mundo y de la vida. claro, Hoy, la gente que estamos aquí, podemos estar el próximo año, si las condiciones se dan en Turquía o en Uruguay. Digo, la vida te lleva a donde tú crees y hay gente que coinciden en un beneficio mutuo, ¿no? Entonces, lo que dice Isaac, o sea, las fronteras, digo, entiendo que hay que tener respeto por el lugar a donde llegas, ¿no? Y a pegarte a las leyes y normas, pero pues esa es una forma solamente de convivencia para que todo sea sano. y bueno, también a mí me gustaría mucho que estamos llegando ya a la recta final de esta entrevista, Isaac, y creo que es importante para mí que hablemos tal vez en un segundo programa un poco más de lo que hay detrás de la migración históricamente, ¿no? Lo que nos mueve y lo importante también que está haciendo que desde la propia sociedad civil se estén tomando las acciones para tratar por lo menos de evitar que sucedan estas cosas a través de leyes como estas. Aquí estamos, al final yo estoy llegando a una conclusión de que somos la propia sociedad civil quienes tenemos que actuar, quienes tenemos que dejar pasivos, de ser pasivos y dependientes de los gobiernos. Como sociedad, nos tenemos que mover, nos tenemos que movilizar. Estas palabras que en algún momento perdieron su valor porque fueron muy manoseadas como solidaridad, como, en fin, todas estas cuestiones en donde se hablaba de ser una misma raza, un mismo equipo, ir hacia un mismo lugar, hoy se ha perdido. Hay que retomarlo, hay que revalorar, como tú dices, hay que replantearnos los discursos que se están dando. Y bueno, para terminar, Isaac, me gustaría que nos dieras un último comentario para despedirnos y te agradezco que nos hayas dado este tiempo. Yo seguramente van a surgir más dudas de la gente que nos está escuchando y me gustaría que en algún momento poder canalizar esas dudas y
también pedirte que nos dejes los enlaces y cómo la gente va a poder acceder a las redes sociales para mantenerse informado, para mantenerse incluso en contacto con ustedes si así fuera necesario. Sí, pues mira, comentario final. Recuerde que usted es representado por una clase política que generalmente se representa a sí misma y a sus intereses propios, ¿no? Pero al final usted paga el salario de esas personas. Usted es quien es el dueño de esa narrativa y usted es quien camina las calles de manera cotidiana y quien sufre y padece la violencia como pan diario, ¿no? Entonces, sí es un trabajo necesario, es su responsabilidad, incluso nuestra obligación, organizarnos porque las luchas no se ganan solos, ¿no? Ahora sí que la unión hace la fuerza y el pueblo unido jamás será vencido. Yo sí soy un fiel Inti creyente de esas money. cosas, ¿no? Yo sí soy creyente de esas cosas porque he visto la capacidad que tiene la gente cuando se organiza. He visto cómo la gente detiene leyes como estas. He visto cómo la gente unida impide que hay secuestre familias, por ejemplo. Entonces, necesitamos organizarnos ya y recordarle a la gente que está en las sillas grandes que ellos son nuestros empleados y que están para servir a nuestros intereses y no a los de alguien más. Y pues nada, también invitarles a que sigan las redes sociales de la Coalición de Alabama para la Justicia de los Inmigrantes. Los encuentran como AL Immigrant, Immigrant con 2 M's. Está en inglés, perdón, pero es... que nos encuentran a sí mismo también en Facebook o en Instagram, que son las redes sociales donde estamos más activos, y también en nuestro sitio web que es acij.org. Entonces ahí nos encuentran y pues estamos constantemente compartiendo información sobre los derechos de las personas. Ahora estamos empezando también un programa de derechos laborales. Y, y pues nada, estamos aquí para servir a la comunidad inmigrante y luchar contra el racismo y la xenofobia y las cosas que nos dividen y los poderes que pronuncian la muerte. Y pues ante aquellos legisladores que tapan sus oídos con papeleos y leyes, pues hay una voz unida y organizada que tiene ecos que resuenan por toda Latinoamérica y por todo el mundo. Te agradezco tus palabras, Isaac, creo que son muy, muy motivadoras. Gracias y gracias por el esfuerzo y la lucha que están haciendo. Y esto es una lucha de todos, recuerden, no solo de las personas que están allá, de todos, porque lo mismo puede suceder en cualquier país. De hecho, lo estamos viviendo también aquí en México. Así es que esto es algo que debemos replantearnos todos en todas nuestras naciones y principalmente en Latinoamérica. Javier, pues te agradezco y estamos cerrando ya. Un último comentario rapidísimamente. No, bueno, pues es que son temas que son importantes para la vida de mucha gente, de nosotros mismos, de tratar de entender que lo que dice Isaac, nuestros empleados se nos ponen difíciles y hay que llamarlos a cuentas o van a tener una consecuencia, ¿no? Ojalá que las cosas sean para bien de todos, caramba. Todo el mundo quiere trabajar, ganarse el sustento, denles oportunidad, porque además de rebote les ganan un montón de lana. Lo que decía Isaac, ¿cuánto se ha perdido nada más por cosas tan extrañas? En fin, la condición humana todavía sigue siendo una incógnita. Gracias y muchas gracias. Un saludo, Isaac, un abrazo. Gracias. Eso fue todo por hoy, amigos. Recuerden, búsquenos en nuestras redes sociales y en esta ocasión hemos tenido un episodio de reflexión. Espero que este espacio y esta charla nos deje eso, una reflexión y nos lleve y nos motive a un cambio de vida. Y igual, seguramente grandes cosas seguirán surgiendo en la literatura a partir de los movimientos sociales que estamos teniendo en este momento. No sabemos en el futuro quién será los que estarán escribiendo y describiendo historias a través de novelas, de cuentos, de narraciones de lo que estamos viviendo hoy. Esperemos que sean producciones literarias que tengan un final feliz. Y me despido. Recuerden que la vida entre libros tiene más vidas. Amigos, este libro es un libro maravilloso. Se llama Pienso, luego escribo,
del doctor Hilario Martínez para que conozcan más del autor. Es un libro sumamente recomendable. Cómprenlo, lo pueden adquirir en Amazon, lo pueden adquirir en la librería El Ermitaño. Les vamos a dejar los enlaces para que ustedes puedan acceder y puedan pedir este libro o irlo a buscar a la librería. Es un excelente libro que no se pueden perder. Esto fue Entre Libros, Mate y Café con Laura y Javier Estrada. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.